Gloria a Dios. Señores, bendiciones una vez más en el nombre de Jesús. Adoramos el nombre del Eterno. Esto es noviembre 2023, ya 26 creo que es de noviembre. Y 26 de noviembre año 2023. Estaba ayer 25 de noviembre fluyendo en una palabra muy fuerte, una palabra de sabiduría, una palabra de redireccionamiento a una hermana con un llamado impresionante ayer. Y se desataron revelaciones, mientras disertaba se desataron, el Espíritu Santo me dio revelaciones tan profundas. Yo hoy quiero aprovechar para no desperdiciar ese momento, que todavía lo tengo fresco en mi memoria, para así estar trayendo esa revelación a ustedes. Señores, la revelación está conectada con el ministerio en la mujer. El ministerio en la mujer, específicamente el ministerio pastoral. En 1 Corintios 11:3 dice el apóstol Pablo: quiero que sepan pues que todo varón, que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo, el Padre. Bendito sea tu nombre. Pero también dice en 1 Corintios capítulo 12 verso 28: y aún nos puso Dios primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, los que ayudan, los que sanan, los que tienen don de lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Es una lista interminable de lo que es el servicio en la casa de Dios, la administración, la mayordomía y las responsabilidades ministeriales para la predicación del santo evangelio. Dios tiene un orden establecido, y yo hablaba a la hermana que me pedía el consejo. Digo, vamos a orar primero, porque es mi costumbre siempre que antes de empezar a fluir en un tema, yo invito al Espíritu Santo, alabo a Dios, que debe ser lo correcto, uno debe entrar en la atmósfera del Señor para poder ministrar la palabra. Ministrar la palabra sin la presencia es una falta de respeto a Dios muy fuerte. Bendito sea tu nombre. Por tanto, una vez más, invitamos al Espíritu Santo en esta hora para que se manifieste y nos esté dirigiendo y guiando conforme a su voluntad para disertar una palabra de sabiduría, de consejería y de impartición con relación al ministerio pastoral en la mujer y también en el hombre, porque no en ciertos aspectos. En el nombre de Jesús. Le doy el texto que terminamos de dar lectura, señores. Específicamente apuntan de que Dios es la cabeza de Cristo, el Padre. Cristo es cabeza del varón, del hombre, pero el hombre es cabeza de la mujer. Vemos un orden el orden establecido por Dios en cuanto a lo que es el liderazgo en amor y la gobernanza. Bendito sea Dios. Mi hermana me decía, varón, el Señor me dijo que me entregaba una iglesia, pero yo veo ciertas cosas que han ocurrido en el camino. He tenido levantamiento, he visto la mano de Dios, Dios me ha usado haciendo sanidad, pero tengo una duda. No creo que el ministerio de la mujer en cuanto a lo que es el pastoral no es bíblico. ¿Qué usted me dice? ¿Qué usted tiene que decirme? Yo quiero aconsejar en el nombre de Jesús a esos hermanos de parte del Señor. Y yo sé que este video lo va a ver mucha gente. Gloria a Dios. Son cosas que están en la Biblia, son palabras que están en la Biblia, pero que son no muy conocidas por la mala interpretación que le han dado mucho, la falta de revelación del Espíritu Santo. Y el pueblo hay que guiarlo. Ha entrado mucha apostasía. Tenemos hoy por hoy la proliferación de pastoras. Es el ministerio de la mujer. El ministerio pastoral es el ministerio pastoral activo en la mujer. Vámonos a la Biblia. Le voy a plantear tres teorías o dos. Una,
la voluntad de Dios permisiva, la voluntad de Dios directiva y la voluntad de Dios absoluta y el principio de la honra. Esos 4 aspectos los voy a abordar hoy para tratar de desglosar. Con relación a la pregunta que me hiciera la hermana, no es una respuesta cerrada. No es una respuesta cerrada, puesto que la Biblia está llena de ilustración de que obviamente el hombre es la cabeza. Pero no menos cierto es que en la Biblia aparecen mujeres que Dios las honró, como en el caso de un rey en el pueblo de Israel, una reina, yo creo que fue Débora, que a la vez que tenía que pelear una batalla, Dios la constituyó reina, gobernante. Ella buscó el apoyo de un hombre para que la representase. Entonces, usando ese texto, que es una excepción en la Biblia, yo creo que no aparecen más. Yo decía que una es la regla y otra cosa son las excepciones. No menos cierto que las Sagradas Escrituras establecen las normas y las reglas del servicio en la casa de Dios. Hablaba de la naturaleza del diseño divino y hablaba de ese diseño divino en cuanto a lo que es la administración en la casa de Dios. Hablaba de la ley de Moisés y apuntaba de que cuando Dios quiso establecer la ley escrita, ya no simplemente de forma verbal, que se le transmitía al pueblo por generaciones, y él mismo escribe los 10 mandamientos con sus manos, y a partir de ahí surge la regla de comportamiento social para el pueblo de Israel, reglas de comportamiento que tenían que ver con los ritos y ceremonias que ellos celebraban, las fiestas que se celebraban. Pero surgen muchísimas leyes, repito, de orden social para la gobernanza del pueblo de Israel. Dentro de las leyes ceremoniales, las leyes rituales, estaban las leyes que estaban conectadas y vinculadas para el servicio en la casa de Dios. Dentro del servicio en la casa de Dios están las leyes ceremoniales. Y Dios habla con Moisés como el líder y guía principal del pueblo, nación teocrática. Le dice Dios a Moisés que constituya sacerdotes, hombres, y los estableciera. Y dijo: úngeme a Aarón como sumo sacerdote, úngeme a los hermanos, úngeme a los levitas, a los adoradores, aquellos que se iban a encargar del servicio en el templo. Si usted se pone a analizar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no aparecen mujeres que digan pastoras. Una gran revelación que me daba el Señor ayer era, por el Espíritu, de que las mujeres fueron constituidas por el Padre desde el Génesis como ayuda idónea. Ayuda idónea. Establece a Adán como la cabeza, como el guardián, como el vigilante, como el suplidor, como aquel que velaría por el cuidado y protección de su casa, de su familia, de su matrimonio. Y es donde surge la gran caída del hombre. Cuando Adán, eso lo digo yo, descuida su responsabilidad de guardián, de vigilante, y su mujer ya estaba teniendo contacto, estaba teniendo conversaciones con un ser que doblegó sus pensamientos y la indujo a que comiese de aquello que Dios dijo no podían comer, que era la fruta prohibida, del árbol del conocimiento del mal. Entonces, ahí empieza el gran problema de la crisis y la caída de Adán como cabeza de creación. Entonces podemos argumentar que, como dijera el apóstol Pablo más adelante, que la mujer fue quien pecó primero, por tanto, el hombre llegó a ser una víctima, pero yo he recibido una revelación diferente. Los dos fueron culpables ante la presencia de Dios,
porque Adán tenía una responsabilidad directa del Padre, y con Adán es que Dios había hecho el pacto, no con Eva. Gloria a Dios. La revelación que yo recibo es que Dios hizo el pacto con Adán, no con Eva. De hecho, aparece que Adán fue creado primero, y que luego de lo que lo crean, Dios dice: acá no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Aquí que lo hace caer en un profundo sueño, está en el Génesis. Y Adán, luego que despierta, dice: wow, yo veo carne de mi carne, carne de mi carne y sangre de mi sangre. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. O sea, el pecado entró por Adán. Por Adán hubo ciertamente en él un descuido, y él trató de justificarse ante Dios, que la esposa que tú me diste, lo que a él se le olvidó es que con él es que Dios había hecho el pacto. ¿Cuál pacto? Si usted se pone a leer el Génesis, todas las instrucciones que Dios le dio sobre lo que era el proyecto divino, ahí no aparece Eva. No aparece Eva. Eva aparece más adelante como la segunda fase, para completar el proyecto divino, porque ella serviría de una especie de incubadora de la vida. Adán como tal sería el responsable de sembrar la semilla. Estoy hablando en términos figurativos, simbólicos, proféticos. Eva representaría la tierra, y Adán representaría aquel labrador, aquel agricultor que se encargaría de cuidar esa tierra, de labrar esa tierra, de abonarla, de mojarla, y él era quien tenía que sembrar la semilla para que aquella tierra se pudiese multiplicar. O sea, la agencia divina había sido depositada en el ADN de Adán, y tenía una gran responsabilidad de que esa semilla se multiplicara a través del método de la reproducción, el espermatozoide o el semen. A través del semen hay una luz de Dios. Vienen las almas, vienen los millones de millones y millones. En el esperma vienen millones y millones, según la ciencia, no es óvulo. Bueno, ustedes me entenderán. Y a través del esperma del hombre viene la vida. O sea, había una compenetración y una unidad indisociable de ser uno en alma, cuerpo y espíritu. Por eso dice la Biblia que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. El gran proyecto divino de Dios, establecer a Adán para un proceso de multiplicación de la raza humana. Él dijo: multiplicaos y llenad la tierra. Eso se ve afectado en el camino, puesto que el hombre logra contaminarse, y ya la creación cae bajo una maldición por causa del pecado adámico. Bendito sea Dios. A partir de ahí entonces surge la disyuntiva, que la mujer fue hecha por causa del hombre, no el hombre hecho por causa de la mujer. Y eso hay que tratarlo en su justa medida. ¿Cuál tiene mayor responsabilidad? Bueno, los dos trataron de victimizarse delante de Dios. La mujer que tú me diste por esposa, pero la esposa dice: la serpiente me dio de comer del árbol de la fruta prohibida. Victimización culposa se llama eso. O sea, hay un 50 y 50% de responsabilidad de cada uno. Pero aquí a Adán se le olvida que el pacto en prima fase no fue con Eva, sino con Adán. Eva entra a ser parte del pacto de manera indirecta, pero dice que es como una ayudante para dar cumplimiento al proyecto divino de la multiplicación de la raza humana. Gloria a Dios. Y eso, a partir de ahí, de la violación, de la transgresión en ese pacto, en ese acuerdo, entonces viene a ser culpable por transgresión a la ley de Dios. Yo planteo la teoría ahí de la autoridad, en cuanto a autoridad principal en el pacto recae sobre Adán, pero la responsabilidad secundaria
recae sobre Eva. Satanás fue condenado sin derecho a apelación, pero Dios decide enviar luego a rescatar al hombre que cayó. Al hombre que él creó lo manda a rescatar. Y hoy por hoy tenemos la doctrina de que Jesucristo es el Mesías, el primogénito que se levantó de entre los muertos y vino para restaurar todas las cosas, restaurar todo lo que se perdió, todos los reinos, la creación en sí, en términos generales. Gloria a Dios, porque con la caída de Adán cayeron todos los reinos. Todas las puertas de las bendiciones del Padre se cerraron. El hombre llegó a ser un errante, el hombre llegó a ser avergonzado, el hombre quedó desnudo, fuera de la presencia de Dios. Es ahí donde surge la gran pregunta entonces. ¿Es la mujer cabeza de creación? No. La mujer es ayuda. No es lo mismo el presidente de la República que un ministro o que un viceministro. No es lo mismo el presidente de la República que un vicepresidente. No. El presidente está bajo una autoridad delegada del presidente de la República y solamente funge como presidente en funciones cuando éste de algún momento tiene que salir de la nación en alguna misión especial de representación de la nación en algún foro o cualquier diligencia que tenga que hacer relacionado con sus oficios. Entonces ahí sí entra el vicepresidente en función. De lo contrario, el hombre, el presidente, viene siendo la cabeza directa y jefe de gobierno y de Estado de la nación. Así surge entonces con Adán. Adán como cabeza de creación tenía la responsabilidad y la autoridad directa de gobernar la tierra. Uno, gobernar su casa, gobernar su esposa, ser el proveedor y cuidador, cuidar de toda la creación. Pero más sin embargo se perdió esa autoridad cuando éste logra transgredir la ley de Dios. Se justifica y luego dice: la mujer que tú me diste por esposa me dio a comer del árbol que tú me dijiste no comiera y yo comí. Victimización culposa. A ti se te olvidó que yo no hablé con Eva, contigo fue que yo hice el pacto. Entonces yo vengo a decirle a todos esos hombres que tienen sus esposas, indistintamente sean cristianos o no, que hay un diseño divino que Dios estableció desde el Génesis y que el hombre tiene un nivel de responsabilidad de ser el sacerdote en su casa, ser el sacerdote y rey en su casa, ser el sacerdote y rey en su familia, ser el sacerdote y rey en la sociedad. Y no es la voluntad del Eterno de que la mujer gobierne al hombre y tome la iniciativa. Dios hizo el pacto con Adán. Ese pacto es inalterable, y está activo para todas las generaciones. Gloria a Dios. Por tanto, el hombre es la cabeza. En la sociedad donde las mujeres gobiernan, es una señal de vergüenza y confusión al hombre, porque yo decía que donde quiera que hayan mujeres gobernando a los hombres como una señal de confusión y vergüenza y de juicio para el hombre. Entonces vemos hay una voluntad permisiva de Dios por causa del pecado. No podemos circunscribir de que obviamente la elección a la mujer para gobernar al hombre sea un asunto cerrado, puesto que es relativo y por causa del pecado entonces se establece una voluntad permisiva y en base a esa voluntad permisiva por causa del pecado del hombre, entonces viene lo que es la manifestación de la honra en la mujer y el equilibrio de la manifestación de la justicia divina para el Señor honrar a los que le honran, porque su palabra dice: yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. Fíjense bien que en cuanto al ministerio, en cuanto al principio de elección, el principio de entrega, el principio de la asignación, el principio que la Biblia dice que muchos son llamados y pocos escogidos, detrás de este principio se establece la honra, y detrás de esa elección ministerial, detrás de ese principio de la honra, entonces está el establecimiento de un principio de justicia divina que opera también sobre las bases de otro principio que Dios tiene que se llama soberanía. La soberanía implica de que Dios puede hacer con él lo que él quiera. Así como lo dijo el Señor Jesucristo cuando en algún momento una de las enseñanzas en la parábola
que dice que había muchos trabajadores en una viña y que algunos llegaron temprano y él le pagó un precio. Es una parábola, una enseñanza, un símbolo. Y que más adelante luego llegaron otros, ya terminando la faena del día. Entonces los que llegaron tarde y les pagaron un precio para que también trabajasen en aquella viña, le dijeron, pero ¿por qué tú le pagaste aquello igual que a nosotros? Si nosotros, estos últimos llegaron ya al final y tú le pagas igual que a nosotros debemos pagar primero. Tú deberías hacer. Entonces el Señor dice, ¿acaso no puedo yo hacer con lo mío lo que yo quiera? Toma lo que es tuyo. El principio de soberanía se llama eso. El principio de soberanía, el principio de la justicia. El principio de la justicia, obviamente, como decía, hay que conocer las leyes de Dios para saber en qué punto de equilibrio nos encontramos nosotros para hacer cosas bajo la voluntad divina. Y yo digo, y lo voy a repetir, que una es la regla, pero hay excepciones. Dentro de esas excepciones, las mujeres pueden pastorear. Pero ¿cómo así, varón? Si tú me dices que es una alteración del diseño divino, sí, aguanta, déjame arreglártelo. Puedes pastorear, es una alteración del diseño divino, pero porque Dios permita que la mujer pastoree, Dios no altera su diseño divino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo decía, nada de verdad y nada de mentira. Todo va a depender del cristal en que tú lo veas. Y ahí entra la justicia divina, ahí entra la soberanía divina, ahí entra la voluntad absoluta y expresa del Padre, de Dios. Dios no tiene límites. La sabiduría de Dios es infinita. Sus principios, sus leyes, sus mandamientos son inalterables y son inmutables. Y el hombre solamente tiene comprensión hasta donde Dios le permite alcanzar sabiduría, porque está limitado por ese principio. Está limitado por Dios. Gloria a Dios. Y bien que Satanás le dice a ellos, el día que coman de aquel árbol, ustedes pueden llegar a ser como Dios. Gran error. A Satanás se le olvidó que Dios se la sabe toda. Y que antes que él viniera con esas pretensiones y esas tentaciones para sus siervos, ya Dios sabía que obviamente ellos podían fallarle. Por tanto, es lo que yo planteo. Dios le puso un límite para que el hombre no traspasase los límites de esos conocimientos y llegase a ser igual que él. ¿Usted cree que Dios le va a poner una autoridad al hombre de manera tal que luego llegue a endiosarse? Que fue lo que me hizo Satanás, que llegó a endiosarse y luego intenta detronarlo a él o querer ser igual a él. Eso es imposible. Dios lo sabe todo. Él es omnisciente, el omnisapiente, Él es omnipresente, Él es todopoderoso, Él es sempiterno. Él ni siquiera es eterno, Él es sempiterno, que baja más allá de la eternidad. Él es infinito, Él es inmutable. Bendito sea tu nombre. Entonces, en base a eso, en el ministerio pastoral en la mujer, me decía la sierva, hermano, estoy operando bajo el ministerio, pero he tenido problemas, crisis, levantamiento, hombres que han llegado a la iglesia, una mujer llegó con su pareja, me hicieron guerra, etcétera, etcétera. Pero yo no creo que ese ministerio sea de la mujer. Wow. Digo, pero usted me dice que le profetizaron y Dios le dijo que le entregaría una iglesia universal. Sí, me dieron la palabra. Digo, si usted la creyó, sí, yo la creí. Pues escuche palabra de Jehová ahora. Yo, gloria a Dios. El Señor me ponía a conectar la historia de Débora, la guerrera, la que Dios le entregó a la autoridad en el pueblo de Israel. Y el varón, y ella, para poder ejercer el ministerio, obviamente tuvo que llamar a un varón para que te la representara, porque era inconcebible de que la mujer gobernase a los hombres. Pero ok, dentro de la lógica humana, dentro de las leyes y el diseño que Dios estableció, hay reglas, pero hay excepciones a la regla. Y por causa de la justicia divina, vinculado a la voluntad soberana y absoluta del Eterno, las reglas se pueden romper y no podemos decir con ello que hay una alteración. ¿De qué manera opera el don? El principio de la representatividad. Agarren eso, que eso es nuevo. El principio de la representatividad
en cuanto a la honra. Principio de representatividad inalterable en cuanto a la honra se refiere. Con eso no quiere decir que Dios está quebrantando su ley, no. Principio de representatividad viene a cubrir un espacio y viene a cubrir un aspecto en la mujer cuando ésta ha sido suficientemente valiente, se ha entregado de corazón, pero ella está caminando bajo un esquema divino de entregas extraordinario. Dios la llamó, Dios la tocó y ella ha sido seleccionada para el ministerio. Pero ella está sola, no tiene esposo. Al no tener esposo, y la Biblia dice que el ministerio pastoral ha de ser un ministerio que vaya con características distintivas peculiares, como es un hombre y una mujer, que dice la Biblia que el pastor debe ser esposo de una sola mujer. ¿Qué sucede entonces? Un hombre pastoreando, una mujer pastoreando y no tiene esposo, ¿es correcto? Sí y no. Yo le dije que una es la regla, pero hay excepciones. Voy a poner como ejemplo el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo dice: quisieseis que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Así como Dios lo llamó, quédese. Gloria a Dios. Y le dice a los más jóvenes: es mejor casarse, a la doncella es mejor casarse que estarse quemando. Y da ciertas chispas de luz con relación al orden en cuanto a lo que es las relaciones conyugales, las relaciones entre pareja. Y él dice a sí mismo que él tiene el don de continencia. Decidió quedarse solo. De ahí viene la famosa teoría del celibato, que es el don de continencia, de quedarse solo sin casar. Pero aquí vemos que Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿por qué Pablo decidió quedarse solo entonces? Yo digo que los apóstoles escribieron mucho, él fue uno de los que más escribió, pero ellos solamente construyeron la base, la zapata, algunos ladrillos. En base a eso, nosotros como iglesia debemos seguir construyendo sobre las zapatas, sobre los fundamentos de ese edificio que Dios le permitió a ellos construir. Pablo tocó el tema del matrimonio de manera superficial, eso lo planteo yo, porque él decidió quedarse solo. No digo que quizá no conozco la historia si él tuviese mujer, hubiese tenido hijos, etcétera. El que sí tenía hijos era Pablo. Entonces, para tú poder hablar con propiedad a la iglesia y ser un ministro ordenado en la iglesia, tú debes ser un hombre que tenga tu esposa y que tenga incluso hijos. En primera fase debe ser esposo de una sola mujer, que tenga sujeción, que gobierne bien su casa, es lo que la Biblia dice. No habla de las mujeres, y me voy a referir, pero que también puede, porque es relativo. El hombre se quedó solo, puede ser un pastor entonces, puede ser un ministro del Señor, un ministro ordenado, pastor, aun cuando este no se haya casado, o cuando se haya casado y quedó en enviudez. Son temas de análisis. Sí puede ser pastor. La Biblia dice que el apóstol Pablo, un hombre del quíntuple ministerio en su vida, él era pastor y tenía el don de continencia. Eso está vinculado al don y a la voluntad soberana y absoluta de Dios, y a características esenciales que se presentan en la vida del ministro, como el dominio propio está vinculado a esto. Así que Pablo se quedó solo. Y a partir de ahí dice: yo tengo el don de continencia. Ese don de continencia es lo que yo diríamos la muerte a todo placer de deseo carnal. Mucha gente dice: no, que Dios me quitó todos esos deseos y yo no siento placer. Aguántate. Aún tú renunciando a ese derecho que tú tienes de tener una esposa, aún así tendrá batallas interiores, porque como único se resuelve ese problema es buscando a la hembra y la hembra buscando al varón y uniéndose en santo matrimonio. Cuando la carne pide carne, los deseos se combaten es con una esposa. Un evangelista, un apóstol, un profeta, un mega super apóstol que me diga a mí que está operando en un ministerio de esa naturaleza, después que baja del altar, después que baja de ministrar al Señor y llega a su casa y tiene este tipo de deseo, que alguien me diga a mí cómo siempre va a combatir y reprender a la carne, a menos que no sea ya que tenga su esposa.
De manera pues que esto no dice que ayuno porque yo sea más súper espiritual. No. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Y si Dios lo dijo, por algo lo dijo, porque Él fue quien nos diseñó y conoce todas nuestras intenciones y conoce todas nuestras debilidades. Por tanto, la mujer para el hombre y el hombre para la mujer viene a ser una necesidad, no una alternativa, una necesidad. Y es por eso que tú ves que todos aquellos que caminan bajo ese esquema, yo digo que la mesa cuando está coja se está cayendo, eso opera, eso sucede. Pero sí, no es que obviamente es una respuesta cerrada de que por causa de que quizá yo no tengo una esposa, o que en el caso de la mujer quizá porque no tengo un esposo no pueda operar en un ministerio y dar respuesta de su llamado a Dios y ser una persona fiel. Sí se puede, claro que sí. La Biblia tenemos el ejemplo del apóstol San Pablo, y quizás hubieron otros también que se quedaron solos. Gloria a Dios. Y tenemos ejemplos en la iglesia donde hay muchas personas que se han decidido quedarse solos. Y una de esas características que yo planteaba en el desarrollo del tema del matrimonio y las diferentes teorías y de los casos cada uno de manera particular, yo planteaba de que cuando ya el hombre o la mujer llega a cierta edad que se van consumiendo sus energías físicas, ya no sienten ningún deseo ni ningún placer de cosas que estén relacionadas con los deseos de la carne en cuanto a la relación sexual. Entonces ahí sí entra el don de continencia y eso tiene la capacidad dada por Dios de quedarse solo. Y yo creo que no tenga una pareja, eso no le va a cohibir de que ellos se desarrollen y puedan ministrar al Señor en el altar y puedan tener tentaciones, porque ya ellos no es por causa de que obviamente, sino por causa de su edad. Ahí sí entra el don de continencia. Pero los que están jóvenes, obviamente les recomiendo, mire, mejor hermano, cásese, porque no es bueno que el hombre esté solo. Pero sí, se puede pastorear aún estando solo. Pero vamos a tomar el caso entonces de la mujer. ¿La mujer puede pastorear? Sí, la mujer puede pastorear. No hay, en cierta forma, una limitación cerrada. No hay una limitación cerrada. Sí, puedo recalcar que cuando la mujer está soltera y tiene un llamado a pastorear o a guiar, porque hay una carencia o ausencia de hombres que no están dispuestos a tomar sus responsabilidades como sacerdote de hogar, como sacerdote de familia, Dios levantará mujeres que tomen el lugar de los hombres. Y Dios las premiará y las honrará por su sacrificio y por honrarle a Él. Por tanto, Dios honra a los que le honran y Él es soberano. Y como Él es soberano y su palabra está fundada en el derecho y la justicia, Dios no va a cerrar esa posibilidad de bendecir a esas hermanas que tienen esa interés, esa valentía y esa entrega de hacer las cosas mejor que los hombres. Pues entonces Dios las exaltará por encima de los hombres y Dios permitirá que ellas gobiernen a los hombres y que los subyuguen, como sucedió con esa reina llamada, creo que fue Débora. Entonces, no es la voluntad absoluta de Dios, no es la voluntad absoluta de Dios, repito, esto es una voluntad permisiva para establecer un equilibrio en base a la justicia divina de darle a cada quien lo que le corresponde, porque Dios honra lo que le honran. Por eso el tema de que la mujer no puede pastorear es un tema un tanto relativo, no es cerrado, porque la regla, una de las reglas, pero la misma ley que establece una regla también tiene excepciones, y dentro de esas excepciones establece la justicia divina. Y la justicia divina me está diciendo a través de un principio que Dios honra lo que le honran. No está diciendo ahí que el pastor, no se está refiriendo ahí a la mujer, no se está refiriendo ahí que al jovencito, no se está refiriendo a nadie en específico. A todo aquel que honre a Dios, Dios le honrará. O sea, Dios le exaltará. Dios le reconocerá, Dios lo exhibirá. Dios lo exhibirá, e incluso por encima de aquellos que no fueron lo suficientemente valientes y fieles y capaces. La Biblia dice que Dios honra lo que le honran, de manera que Dios a los hijos fieles hay que Él premia. Hay premios, hay galardones, y esos galardones necesariamente están conectados con un nivel de entrega, con un nivel de escogencia, pero nosotros que tenemos que poner nuestra voluntad para que sea Dios quien la gobierne. Y eso sucede en el ministerio de la mujer. Pero se dan casos, el caso particular que le dije donde la mujer está pastoreando, pero se da un caso de que
Dios le envía un grupo de ministros, hombres ministros, para que ella lo pastoree. Pero también le envía profetas, pero también le envía maestros, pero también le envía un sinnúmero de líderes, gente que tienen una autoridad extraordinaria, pero que Dios honró a esa mujer y ella ha sido la que ha sido levantada para ser la pastora en ese lugar. Ya tiene 70 años, está soltera, no tiene la forma de casarse porque ella no siente ningún deseo de placer, pero ya construyó, como diríamos, un imperio, por decir algo. Y esa mujer ha sido respaldada por Dios y es pastora. Pero ya llegaron hombres y se sienten minimizados, se sienten subestimados porque una mujer está por encima de ellos y ese diseño divino es inalterable. ¿Puedo yo seguir en ese lugar por debajo de la autoridad de esa mujer? Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Yo le decía a la hermana, digo, mira hermana, lo primero es que si Dios la mandó a usted a pastorear, Él la va a respaldar. ¿Y de qué manera entonces usted podrá ejercer su ministerio? Usted no tiene esposo. ¿Cómo usted podrá ejercer su ministerio? Máxime cuando se trata que hay hombres que están casados y tienen sus esposas. Y en el diseño original dice que él, el hombre y la mujer, es el complemento perfecto para ser un ejemplo del sacerdocio en términos generales. ¿Qué hacer entonces? Yo le dije a ella, el Espíritu me sacudió, que Dios honra lo que le honran y le hallan lo que temprano le buscan. Y cuando usted ha honrado a Dios, Él lo va a honrar a usted por encima de cualquier pronóstico, de cualquier expectativa, de cualquier lógica humana, porque Él es quien establece su justicia en la vida de su llamado, de sus escogidos y de todo aquel que le honre. Bendito sea Dios. Entonces, le decía, digo, mire hermana, hay un principio que se llama el principio de la representatividad delegada. ¿Qué es eso? Eso es nuevo. Eso está en la Biblia, señores. Cuando esta mujer, Débora, creo que fue, Débora, no sé, una reina, eso tiene que investiguenlo. Y excúsenme que yo no le traiga la cita bíblica, pero quise aprovechar el momento de la atmósfera que desde ayer estamos envueltos en esa gloria. Pero yo quiero que ustedes busquen la cita bíblica. Fue una reina en el pueblo de Israel que gobernó a Israel. Ustedes saben de quién yo le estoy hablando, que fue jueza. Ella se hizo representar por un hombre. Y hubo una especie como de choque y de conflicto, porque el hombre como que no quería o algo así. En fin, es que Dios permite que ella gobernara a los hombres. Y ella llama al hombre para hacerse representar por él, porque la figura masculina, obviamente, según la norma, era y sí es la que Dios estableció. Fíjate bien que aún la mujer recibiendo una autoridad, recibiendo una honra de Dios por su carácter, por su valentía, por su entereza, por su entrega, por su sacrificio, aún así Dios no pasa por alto el principio inalterable de su diseño original. Él dice, mira, estoy parafraseando, como mis principios son inalterables y una forma de yo no alterar ese principio es dándole a cada quien lo que le pertenece, porque así opera mi justicia. Llámate a un hombre, llámate que sea él, que él te represente en la guerra, que él te represente en el reino. Tú serás, en términos legales, la figura que yo establecí. Y todo el mundo te conoce como la figura que yo establecí, la figura principal en cuanto a la gobernanza de la nación se refiere. Pero en cuanto a la representatividad, yo lo voy a establecer a él para que te represente. Y eso es lo que trae, de alguna manera, el equilibrio de mi justicia. El 50 y 50. Nos volvimos al Génesis de nuevo. 50% de responsabilidad para uno, 50% de responsabilidad para otro. En amor. Eso se llama justicia divina. Darle a cada quien lo que le corresponde. No tomar lo que es tuyo y no hacer mal a nadie. Como dijera un analista, jurista del imperio, se levantó en el imperio romano un gran pensador. Dale a cada quien lo que le pertenece. Si Dios honra lo que le honran, yo creo que si
No hay hombre para pastorear, Dios va a levantar mujeres. Pero aparte del ministerio pastoral, Dios está levantando, y así he recibido la revelación de que en estos últimos tiempos Dios va a levantar ministerio en la mujer, apostólico, ministerios proféticos, ministerios evangelísticos. Y yo mencionaba los casos de las generalas de Dios, como Johanna Kuhlman, Catherine Johanna Kuhlman, una generala de Dios que Dios usó en los siglos pasados. Pero también mencionaba el caso de Amy Simple Mapleson. Y también mencionaba el caso de María Woodbrettel. Mujeres que Dios marcó la historia a través de ellas y alcanzaron fama mundial. Y en estos tiempos Dios levantará mujeres. Porque donde no hayan hombres que estén dispuestos a asumir su rol protagónico en el hogar, en la familia, en la sociedad, y en el ministerio sacerdotal de ser rey y sacerdote de su casa, y estén mujeres dispuestas, pues Dios va a honrar a esas mujeres también y le va a permitir que ellas pastoreen a los hombres, que ellas gobiernen los hombres. Por eso que tenemos en el planeta mujeres gobernando naciones, voluntad permisiva. Pero donde quiera que haya una mujer gobernando a los hombres, es una señal de disciplina, de juicio, de vergüenza y confusión para los hombres. Por ejemplo, aquí en República Dominicana se ha establecido un juicio. El presidente actual tomó la determinación de poner las mujeres como sus ayudantes a nivel nacional, gobernador. En vez de ser hombres masculinos gobernadores, él puso gobernadoras. Puso una vicepresidenta en la boleta y ella es la vicepresidenta. Pero vemos casos que ese nombre se viene dando aquí en la República Dominicana. Pero hubo un caso que explotó la bomba y una primera dama, por causa de un desequilibrio de querer estar por encima de la figura masculina del hombre. Y llegó un momento donde fue probada, me reservo el nombre, esa mujer optó por el poder. Y cuando optó por el poder, poniendo en juego incluso su propio matrimonio y el liderazgo de su esposo, pues se le fracturó el matrimonio. Decidió por el poder y se le fracturó el matrimonio. Alteró el diseño divino. Porque el hombre nunca, la mujer nunca, aunque Dios permita que ella suba, aunque Dios la honre y la ponga por encima de los hombres, Dios nunca pasará por alto de que el hombre es el diseño que Dios puso como cabeza. Es el diseño que Dios le estableció y le entregó la gran responsabilidad de ser la cabeza de creación. Fíjese bien que Dios no está alterando su diseño divino. Su diseño divino originario no lo está alterando. Él solamente está haciendo una excepción para honrar a esas mujeres que por causa del pecado el hombre perdió su rol, su función de ser rey y sacerdote de familia, rey y sacerdote en la sociedad. Entonces, las mujeres sí pueden ser profetisas. Tenemos profetisas en la alabanza, tenemos profetisas, tenemos los dones proféticos en la mujer en cuanto a lo que es la intercesión profética para clamar. Dios usa a las mujeres también como profetas, pero también podemos ver y soltar en la Biblia que Dios usa a las mujeres como evangelísticas, como dones evangelísticos tremendos, extraordinarios. Tenemos también la pregunta, ¿puede ser la mujer maestra, varón? Bendito sea Dios. Ese es otro tema que está vinculado al pastoral. Yo decía que para ser pastor lo primero es que tú debes tener el don, debes tener el ministerio de maestro. Si no eres maestro, pues entonces no eres pastor. Y ese es un gran problema que tenemos, gente diciendo que son pastores y no son maestros. Porque una de las características del pastor es que debe ser apto ¿para qué? Para enseñar. Apto para enseñar me está diciéndome que usted tiene que tener la capacidad de alimentar sanamente, porque usted ha recibido revelación, usted tiene un intelecto activado, iluminado por el Espíritu Santo. Y entonces usted, además de tener una asignación de guiar al pueblo, de cuidar a las ovejas, usted tiene una responsabilidad de alimentar, cuidar y guiar. Alimentar, cuidar, guiar y proteger. El líder, como es el pastor, debe de formarse
debe dar respuesta satisfactoria a problemas de tipo emocionales, de tipos psicológicos y de tipos espirituales, e incluso de tipos económicos, repito, porque debe suplir el alimento, no solo el alimento espiritual, que se entienda. Hay respuesta que cuando tú guías a personas, hay una necesidad que se presenta y tú tienes que tratar de buscar la forma de influir de manera positiva y dar respuesta a esa necesidad, porque de lo contrario no fuese un líder. Entonces hay una voluntad expresa del Padre y una orden directa de los pastores que deben ser aptos para enseñar. Las mujeres, aunque tengan las actitudes para enseñar, tienen una característica, como le dije, no es que de forma cerrada ellas no puedan enseñar, claro que puedan enseñar, pueden dar su conferencia, pero en el caso hipotético donde éstas hayan sido representadas por un hombre o tengan sus esposos para pastorear, que las reglas, si usted ha sido llamada pastora, yo les recomiendo, cásese, porque por ahí andan unos diciendo que son pastores, diciendo y recasados, diciendo que Dios me dijo que me divorciara, cuando obviamente eso es antibíblico. Debió quedarse sin casar. Por tanto, alteración del diseño divino se llama eso. Y ya Dios va a bajar una línea de juicio contra esos contra esas mujeres y esos hombres que dijeron que Dios les dijo que se divorciaran y se recasaron. Básicamente cuando se trata que fue quien los unió con esas parejas. Bendito sea Dios. Entonces, si usted está operando en un ministerio pastoral, sea hombre o mujer, mi respuesta es, hermano, mire, cásese, porque obviamente usted va a llegar un momento, y más cuando se trata que eso de una mujer joven o un hombre joven, que usted va a ser tentado por los deseos de su propia concupiscencia y se va a rebalar y incluso se va a caer. Si no se es valiente, pues se va a tener la posibilidad y va a ser muy vulnerable a caer. Cásese, porque usted se está exponiendo a quemarse. Usted se está poniendo a quemarse y la tentación lo va a vencer. Porque Dios mismo dice, no es bueno que el hombre esté solo. De manera pues, que en ese principio de representatividad, retomando el principio de representatividad de la mujer, el principio de representatividad del hombre en la mujer, el hombre es la cabeza de creación, porque eso es inalterable. Lo que hace el hombre, la mujer no lo podrá hacer nunca. Ni lo que hace la mujer, el hombre no lo podrá hacer nunca. Cada quien tiene un rol. Deben de respetar cada uno sus roles. Y cuando Dios los une, lo une con el propósito de que sean una carne. Y esa carne implica que están unidos en pensamiento, en acciones. Están unidos en alma, cuerpo y espíritu, como lo establece la Sagrada Escritura. Ahora bien, la representatividad debe ser que cuando el hombre no está, pues la mujer lo represente. Pero ella jamás deberá deshonrar la figura masculina, la cabeza que Dios puso sobre ella, tratando de ser ella la cabeza, porque entonces ella está alterando el diseño divino y está autopromoviendo su liderazgo por encima del hombre. Entonces ya el hombre no viene a ser una cabeza, el hombre no viene a ser el sacerdote, sino que de cabeza viene pasando a ser el ayudante. Y en este caso el hombre no es el idóneo, la idónea es la mujer. A quien Dios le dio esa característica de idoneidad fue a la mujer, no al hombre. El hombre Dios le dio una autoridad de ser el suplidor, el guardián, el cuidador de su casa, el sacerdote, el que vigila y cuida su casa. Por tanto, ese diseño es inalterable. Que Dios permita que la mujer gobierne en algún momento por causa del pecado del hombre es natural. Y por causa de lo que significa la honra, en función del sacrificio que esa mujer haya hecho para honrar y glorificar el nombre de Dios cuando el hombre no estuvo dispuesto, eso es otra cosa. Dios es soberano y esa soberanía vinculado a la honra, a esos dos principios, se establece entonces sobre la base del principio del derecho y la justicia divina. Y Dios le da a cada quien lo que le corresponde. Yo tengo que esto es una batalla mientras estemos aquí en la tierra y debemos correr, como dijo Pablo, en el estadio de manera legítima hasta alcanzar el premio. El premio. Cada quien corre por un premio. Pero dice Pablo, corramos de tal manera que lo alcancemos. El premio más alto que podemos nosotros tener en nuestro interior y desear que se cumpla es llegar a la meta para alcanzar el premio supremo de la salvación eterna. Es un regalo que es gratuito, pero así nosotros debemos entender que todas las bendiciones de Dios están conectadas con un principio que se llama obediencia. Todas las bendiciones de Dios están condicionadas. ¿Condicionadas a qué? A que si nosotros obedecemos y estemos dispuestos a pagar el precio, pues Dios nos honrará, Dios nos premiará al final de los días.
Bendito sea Dios. Entonces, la representatividad en la mujer, cuando esta es la líder, la cabeza, la pastora, o la apóstola, la pastora y la profetisa, siempre habrán hombres que Dios colocará al lado de esa mujer. El primero que yo entiendo que será la cabeza en el liderazgo y en el ministerio de esa mujer que es pastora, es el esposo. Es el esposo. He visto hombres cargándole los bates a las mujeres, siendo la cola. Pero cuando ya son una pareja, yo entiendo que Dios reposiciona al hombre y le da la capacidad y el liderazgo al hombre en cuanto a la representación del ministerio sacerdotal en la iglesia. El hombre es el pastor de la iglesia. La mujer también ocupa una posición de copastora, y yo estoy de acuerdo en el nombre de copastora en ese sentido, en ese aspecto y bajo ese lineamiento de representatividad. Las mujeres en ese sentido pueden operar como maestra, pero ¿cómo van a operar como maestra? Sencillamente enseñando a las más jóvenes, como dijo el apóstol Pablo, enseñando a las demás mujeres, dando conferencias. Fíjese bien que aquí en Dominicana hay una mujer que me resuelve el nombre, que ha sido levantada con un ministerio, y ella se llama ser pastora. Y yo no digo que no tenga el don. Sí, Dios ha premiado el esfuerzo, el sacrificio de esa mujer, y le ha dado dones extraordinarios. Dios le ha exigido mucho, y Dios la ha exhibido y ha peleado por ella. Aunque allá en el camino alteró el diseño divino y se dejó seducir por cosas, no menos cierto es que sí, Dios la ha usado de manera extraordinaria. Y ella, como he dicho en temas anteriores que me he tocado profetizar, ella ha sido exhibida, ha sido muy usada por Dios. Y Dios premia a los fieles, señores. Dios premia a los fieles. Caminar bajo unos esquemas de justificación, alterando el diseño divino para tratar de brillar y verse por encima del hombre. Yo hablaba del feminismo en lo que es el ministerio. Promover, caminar sin un esposo al lado. También en cuanto al hombre, porque lo que le sucede a uno le puede suceder al otro. Un hombre solo sin esposa puede promover un feminismo, puede promover un machismo, porque está incompleto para pastorear. Y eso es relativo. Pero también una mujer operando, caminando bajo un don de pastoral, caminando sola, puede también caer en la trampa del feminismo. El hombre en el machismo y la mujer en el feminismo. Porque es que eso es lo que Dios lo estableció así. Eso es inalterable. Entonces, cuando ella está operando bajo ese don, está operando y esté sola, en algún momento ella será, en el plano espiritual, la cabeza principal del ministerio. Aunque hayan pastores bajo su autoridad, en el caso que no tenga esposo, ella será la cabeza principal de ese ministerio, aunque esté sola. Aunque esté sola por causa de su edad, de que decidió quedarse sola, don de continencia. Ella será la cabeza principal de ese ministerio y Dios la honrará. Y si persevera, triunfa. Pero así también, como siendo la cabeza visible, visible en el plano espiritual, por su sumisión, por su entrega, por su sacrificio, deberá ser muy humilde para mantenerse un bajo perfil, para no tratar de opacar la figura de los hombres, porque es una arrogancia, sería una arrogancia que una mujer, porque haya recibido un don de Dios, porque haya recibido un premio de Dios, porque haya recibido una honra de Dios, y que Dios la haya puesto como la principal sirviente del ministerio, donde hay hombres y ella está por encima de ellos. Eso no significa que ella trate de tener esa posición en su interior de ser superior a los hombres. No, ella debe mantenerse en un bajo perfil, dejando al hombre que opere y se desarrolle y explote su potencial, y que represente a Dios. Esos hombres que están ahí con sus esposas, dejarlo que se desarrollen. Ella lo que será es una canalizadora de potencializar los ministerios
tanto de hombres como mujeres y de todas las personas que Dios ponga bajo su responsabilidad. Jesucristo dijo: el discípulo no es superior a su maestro, pero todo aquel que fuere perfeccionado será como su maestro. De manera que la grandeza en el servicio está en servir. Y para servir hay que ser lo suficientemente sabio, y para ser sabio hay que ser humilde sobre todo. Sean mansos y humildes de corazón, aprendan de mí, dijo Jesucristo a los discípulos, y eso es lo que obviamente lleva a las personas a luchar por posiciones en el reino. Aquel que no lucha por posiciones en el reino, que opera más bien para ofrecerse en servicio y en sacrificio de manera abnegada y genuina a los demás, será una persona calificada donde quiera que vaya, y siempre Dios lo exhibirá, siempre Dios lo exaltará. Entonces, las mujeres que están en esa condición, no tienen esposo, tienen don de continencia, ya están viejas, y Dios ha dado responsabilidades extraordinarias en su vida, de que han caminado con lucha, pruebas y dificultades, y tienen gente debajo de su autoridad, pastores. Permítanle a esos hombres que se desarrollen, y usted, como hizo el profeta Juan, usted manténgase bajo perfil y deje que esos hombres crezcan y usted mengue. ¿Qué fue lo que Jesucristo le dijo al profeta Juan el Bautista? Mira, la regla dice que yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aquí vamos a invertir la pirámide. Bautízame, pero no maestro, pues yo no soy Dios ni siquiera de desatar la sandalia de tu calzado. Bautízame y cumplamos así toda justicia. Oh, el principio de la soberanía de la justicia divina se establece bajo la honra. Y la honra me dice a mí que la grandeza en el servicio está en servir. Para que Juan el Bautista pudiese ser exaltado como un varón escogido y tener esa característica de ser amigo de Dios y ser llamado como los hijos de mujer, nunca se levantará, dijo Jesús, uno como Juan el Bautista, por ese reconocimiento que Dios le hizo de ubicarse en el lugar de sumo sacerdote y bautizar al Rey de Reyes. Me está diciendo a mí que la pirámide debe de invertirse. Para que se invierta y ser reconocido, tú tienes que servir para cumplir así la ley de Dios y cumplir así toda justicia. La regla es una, pero la justicia me dice otra. Y la justicia me dice que la honra está vinculada al servicio de la entrega genuina y abnegada. Está vinculada al sacrificio. La justicia divina está vinculada al sacrificio en nuestra vida por causa de Cristo. Por tanto, Él dijo: es necesario que yo mengue para que Él crezca. Así deben hacer todos los líderes que tengan llamado extraordinario y que tienen gente bajo su autoridad. Y no me refiero solamente a la mujer. Dejar que los que vienen atrás se desarrollen su ministerio, que desarrollen sus capacidades. No secuestrar ni ponerle un bozal a esas personas que tienen esa capacidad. Oriéntelo, transiciónelo, enséñelo, apórtele valor, dele confianza. Ayúdelos a entrar para que cumplan su llamado y su propósito. Y esa es la voluntad del Eterno. Yo creo que cuando nosotros entendamos eso, que la grandeza en el servicio está en servir, vamos a decir lo que Cristo, lo que dijo Juan el Bautista: es necesario que yo mengue y que Él crezca. Menguar significa incluso hasta desaparecer y dejar que sea Él quien tome los derroteros y el rumbo de la historia y siga construyendo sobre la base de todo aquel legado que tú dejaste. Hay gente que ellos entienden que son insustituibles, que serán por siempre aquí en la tierra, y que cuando se desaparecen de este plano, su legado no se lo dejan a nadie, porque ellos no prepararon a nadie, ellos no transfirieron ni capacitaron a nadie. Error. Es necesario que usted transfiera lo que recibió, porque dando es que usted recibe. Si Dios le dio el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento, y Dios lo honró a usted, eso es pasajero, eso se va a quedar aquí, pero ante la presencia de Dios tendrá una recompensa. Así que mi recomendación a esos hombres y mujeres que están en esas posiciones es que le den
toda la vuelta y entiendan todos estos principios que les he planteado hoy. Y entiendan que Dios no hace acepción de personas, sino en que todo aquel que le honra y le busca de corazón, Él lo honra y Él lo premia. Las reglas están ahí, todo me es lícito, mas todo no me conviene. Pero la pregunta sería, ¿qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué está escrito en el libro, en la agenda de los premios que Dios me va a entregar a mí? ¿Es un obstáculo las reglas que se escribieron? Sí, las reglas tienen excepciones. Las reglas tienen excepciones. Y dentro de esas excepciones está la voluntad divina por encima de cualquier pronóstico y de lógica humana. La justicia va más allá. La justicia divina va más allá de nuestras comprensiones, que están vinculadas a nuestra lógica. La ley dice una cosa. Tengo cierto derecho, que muchas veces yo puedo renunciar a ese derecho para ganarme la confianza, para ganarme la confianza de Dios y que Él haga su voluntad en mí. Y eso, obviamente, hay que entenderlo y reconocerlo. Así que ha sido este mi mensaje en forma de mensaje, consejo, iluminación, guianza, redireccionamiento a muchos hombres y mujeres que están esperando respuestas de Dios en base a esto. Oro en el nombre de Jesús para que Dios trate contigo, para que tú entres a las Sagradas Escrituras y que el Espíritu Santo te esté redireccionando y te ayude a ser humilde, te ayude a ser entendida y te ayude a ser entendida y actuar sabiamente bajo la voluntad divina del Eterno. En el nombre de Jesús. Será hasta una próxima entrega, señores, cuando estaremos por estos medios disertando e iluminando y guiando con la ayuda de Dios. Shalom.